Muy bien, vamos a seguir con el panel que a continuación viene, se llama El futuro de los minerales. Avisamos a las personas, mesa de control, ¿hay audio afuera? Confírmeme, no estoy seguro, ¿hay audio afuera? ¿Sí? Gracias. La presentación no va a ser publicada en el panel de afuera, así que les agradeceremos puedan ingresar al recinto. Quiero llamar a los participantes del panel. El moderador va a ser Paul Gómez, vicepresidente y gerente general en Gold Fields. Un aplauso fuerte para Paul. Paul, bienvenido. Adelante. También nos acompañan en el panel Rómulo Mucho, ex ministro de Energía y Minas. Bienvenido, Rómulo, al evento. Por acá puedes pasar, gracias. Eder Lagos, director de Mina en Hudbay Minerals. Bienvenido, Eder. Y Darío Segarra, CEO de Newmont Yanacocha. Bienvenido. Muy bien, muy bien. Bienvenidos. Tenemos una presentación de antesala, cortesía del ingeniero Rómulo Mucho. Ingeniero Mucho, usted puede iniciar con una presentación. Gracias. Por favor, sí. Adelante. Ya, al toque. Muy buenas tardes con todos. Agradecer a la comisión organizadora por invitarnos a conversar esta tarde sobre temas que nos apasionan. Soy ingeniero en minas y me encanta hoy hablar de los minerales porque hace algunos años defendíamos a la minería porque nos proporcionaba los elementos básicos para la vida, ¿no es cierto? Pero hoy día no. Hoy día ya no es una opción, es ineludible, es tan importante. Sin ello no hay vida moderna. Increíble. Vamos a dar rápido la presentación. Este es un listado que hice del USGS Summary, porque la lista de los minerales críticos, donde salta en Estados Unidos en 2021 y luego la Agencia Internacional de Energía hace saltar las alarmas de cuánto de existencia hay en el mundo por cada elemento. Primero dicen 17, la Unión Europea dice 34, así que inclusive no hay en este momento un número seguro, pero más o menos estamos hablando de 30, pero son casi todos. Ninguno está excluido. De los más importantes hemos hallado esto, de los elementos, sí. El consumo más, por el precio, más o menos está llegando cerca de 1 trillón, cerca de 900 y pico mil millones de dólares como materia prima. Pero con el valor agregado mueve el 45% de la economía mundial, hoy los minerales. Y con la transición energética, esto obviamente va a pasar mucho más allá de los 50%. Este cuadro es de la Agencia Internacional de Energía, que es clave para entender. Cuando sale el libro, el rol de los minerales críticos en la transición energética prácticamente es la Biblia en la que nosotros tenemos que basarnos de cómo analiza la importancia, el consumo de cada material para el futuro de la humanidad, porque la crisis climática es global para mantener a raya la temperatura, pero como ustedes saben, no vamos a alcanzar el net cero en 2050 por muchas razones. China es el único país que se ha puesto las pilas para poder alcanzar. Ya hoy día el plazo es más o menos 2060, pero ya no 1.5 grados, sino 2.2 grados. Pero eso es gravísimo. Y esto es en Latinoamérica, ¿no? Fundamentalmente. Quizás no estamos en el cofre de los gigantes, pero sí muy importante en los materiales que tenemos nosotros como plata, cobre, litio. Litio tenemos un proyecto, estaño, zinc, bauxita no lo tenemos como industrialmente, níquel tampoco, ni grafito, pero sí somos un país, digamos, trascendente en la provisión de estos materiales. Este es muy importante, esto es un cuadro del From
Mineral to Megawatts, ¿no? Es un informe reciente de diciembre del 2025 del Foro Económico Mundial, donde muestra, digamos, en el caso de los carros eléctricos, digamos, toda la secuencia del consumo, del incremento y cuáles son los elementos que entran. Al final vamos a ver que casi toda la tabla periódica, ¿ya? En el caso de los centros de datos, ¿no? Que es nueva realmente con la inteligencia artificial, que va a requerir cantidades enormes, brutales de energía, ¿no? Y más metales. Entonces, y también al final es la energía propiamente dicha, ¿no? Tanto la generación como la distribución. Aquí está la tabla periódica, ¿no? El poder invisible, cómo las tierras raras sostienen hoy la tecnología global. Sin ello no hay tecnología, no hay alta tecnología, al final no hay vida, ¿no? Ahí están los 17 elementos, en realidad son 15 lantánidos y 2 elementos que tienen distintos pesos atómicos, el itrio y el escandio, pero están en el grupo porque tienen propiedades físicas y químicas similares, ¿no? Dentro de ellos, el más importante es el neodimio. El neodimio sirve para fabricar los famosos imanes. Ahí están. China posee 1/3 de los depósitos mundiales, pero controla el 90% de la producción, y esto se debe a sus menores costos laborales, regulares, ambientales más flexibles. Acá sí quiero un poco comentar. En Occidente que llegó el control del medio ambiente, pero en muchos países realmente no había. Ya han avanzado casualmente. El procesamiento de tierras raras es un proceso muy, muy contaminante. Para un poco de historia, muchos de ustedes deben saber que hasta 1990 la mina Mountain Pass de San Bernardino, California, era la principal mina de tierras raras en el mundo, ¿ya? Pero como es contaminante su proceso, llegaron las regulaciones, dijeron no puedes hacer. Entonces dijeron, mándalo a China, ¿no? Mándalo el mineral a China, lo procesan en China. Los elementos que utilizan a partir de 1700. Esto es muy bonito porque eran pocos elementos los que se usaban, por ejemplo, en los molinos de viento, luego viene el motor de combustión, luego viene el coche y al final, ya el moderno, usamos todos los elementos que están ahí. O sea, todos los elementos son importantes, amigos. Unos más que otros, obviamente, ¿no? Es interesante. Me está robando minutos ya. Igual, cómo se procesa y cómo se obtiene estos elementos, ¿no? Y hay bastantes pensamientos, frases que lo dicen los más grandes hoy día, que sin ello no podemos disfrutar de la tecnología. Y quizás en el Perú todavía no los vemos. No estamos en la vorágine de esta danza del avance tecnológico científico. Nosotros en el Perú estamos durmiendo, ¿no? Y casualmente no solamente el Perú, sino América Latina, ¿no? América Latina todavía sigue siendo un país proveedor de materias primas y no capturamos valor, donde hay mucho que hablar al respecto, ¿no? Mucho, mucho que hablar al respecto. Es bien interesante, ¿no? Este cuadro a mí me encanta demasiado porque los centros de datos de la inteligencia artificial más o menos usan 20 elementos, dentro de ellos tierras raras y minerales críticos. Sin ello no hay tecnología. Ustedes saben que hay una guerra así silenciosa de semiconductores. China, en Taiwán está ASML, el que defiende inclusive a Estados Unidos. Felizmente Philips de Holanda, que no ha muerto, ha revivido porque también fabrica semiconductores, ¿no? Es una batalla, pero enorme, enorme de semiconductores hoy día porque son los que van a mover
toda la tecnología del mundo. Defensa. No habría armas si no hay tierras raras, si no hay minerales críticos fundamentalmente. Ahí están los elementos abajo, ¿no? Para los aviones, para los misiles, para los submarinos, incluso para los aviones comerciales. Todas las tierras raras. ¿Y dónde nacieron los descubrimientos de tierras raras? Ustedes saben, en Suecia. Un químico llamado Arrhenius fue el que descubrió el primer elemento de tierras raras. Itrio, escandio, y todos los nombres son escandinavos. Escandio de Escandinavia. Itrio también es Suecia. Holmio es el antiguo nombre de Estocolmo. Y así muchos nombres vamos a encontrar que fueron los químicos suecos primero, luego holandeses, alemanes, franceses que ya involucraron en todo lo que es las famosas tierras raras, llamados REE, en inglés le dicen Rare Earth Elements. Bueno, ahí está un semiconductor que es gracias a las tierras raras, amigos. Así que brevemente he querido presentarles, digamos, como un aporte al evento, este excelente evento que ustedes están disfrutando, ¿no? De que tenemos que tener en cuenta que tenemos que avanzar en el conocimiento, la ciencia, en la detección, en la separación. ¿Qué pienso yo? China no tiene todas las minas, sino compra concentrado. En los concentrados encuentran tierras raras. He profundizado un poco el tema. Hay tierras raras en el hierro, hay tierras raras que acompañan a las bauxitas, hay tierras raras que siempre acompañan al litio porque es medio familia, hay tierras raras también que han encontrado en Estados Unidos en los relaves antiguos. Yo estoy totalmente seguro, cuando era ministro dije si me permitieran quedarme unos 3 meses para formar un equipo de investigación de tierras raras en todos los relaves antiguos y también en las minas, ¿no? Por ejemplo, una mina en Estados Unidos que producía tierras raras también era Climax, ¿no? De una mina de molibdeno. Y había varios elementos de tierras en Estados Unidos, ¿no? Así que en el Perú estoy totalmente seguro que tenemos que captar la tecnología para detectarlo y para procesarlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, mano. Gracias. Bien. Buen trabajo. Muchas gracias, Rómulo. Muy amable por esta impresionante introducción al tema que nos trae hoy sobre el futuro de los minerales. Y gracias por recordarnos con este excelente gráfico de que en verdad el cambio que estamos sufriendo en el mundo no es un cambio coyuntural que tenga que ver con precios de metales u otros. Es en verdad un cambio estructural. Nos acabas de recordar, por ejemplo, de que hemos pasado de un sistema de uso extensivo de combustibles a un sistema intensivo de minerales y que no tiene que ver solamente con los minerales que actualmente producimos, sino también con las tierras raras. Ni decir la transición energética, la electrificación, digitalización, también tocaste el tema, la geopolítica, están redefiniendo el rol de la minería y el Perú es efectivamente un país minero. Me quedó muy claro que necesitamos además pasar de un commodity business a un negocio estratégico y que es absolutamente necesario para la vida moderna. Gracias, Rómulo, y muchas gracias por esta organización. Tenemos un panel en verdad de lujo hoy en la noche, entonces vamos a iniciar con una ronda de preguntas con nuestros panelistas para obtener un poco su retroalimentación sobre esta excelente presentación. Darío, si me permites, por favor, tu idea sobre la presentación de Rómulo. Bien, gracias Paul, gracias a los organizadores, gracias Víctor por la invitación, por tenernos aquí, siempre es un gusto poder compartir. Y creo que todos vamos a coincidir que son esos espacios los que nos permiten empezar a no solo reflexionar, sino ojalá empezar a tomar decisiones que nos permitan como país poder poner en valor realmente esta oportunidad que se nos está presentando en esta generación, en este momento que nos encontramos en el mundo. En esta decisión que el mundo ha logrado un consenso, que vamos a buscar esa transición entre, como bien dice Rómulo, y lo ha rescatado Paul,
estamos en una economía intensa en minerales por esa transición energética, porque hemos decidido ir avanzando hacia la electromovilidad, hacia las fuentes renovables y dejar las fuentes fósiles atrás. Es una decisión que es una convención que a nivel global se ha decidido, y entonces eso abre una serie de oportunidades de las cuales en principio necesitamos ser conscientes, que es una oportunidad adicional a la gran historia que hemos tenido nosotros como país para poder proveer de los recursos naturales que siempre han necesitado las economías, ¿no? Creo que todos podemos recordar de nuestras clases de historia cuántas veces hemos sido claves en el mundo para proveer lo que se necesitaba. Bueno, una vez más estamos frente a esa coyuntura, y creo que es bien importante esta vez que reflexionemos sobre quiénes más tienen esta oportunidad. Porque como toda oportunidad de mercado, uno tiene que competir por ese espacio en el mercado. Y si no conocemos con quiénes estamos compitiendo, bueno, vamos un poco en desventaja. En la misma base de datos que ha utilizado Rómulo para la presentación, que es la base, digamos, a ese instante disponible y transparente que tenemos en el Servicio Geológico de Estados Unidos, esa lista de minerales críticos, si nosotros le preguntamos a esa base de datos si podemos rankear los países, quiénes son los países más atractivos para proveer de estos minerales críticos, usando la base de datos del Servicio Geológico Americano, lo que nos va a decir es que número 1, Australia; segundo, Rusia; tercero, Brasil; China, Chile, República Democrática del Congo, Indonesia, Perú, y luego viene Estados Unidos. Podemos revisar diferentes rankings, pero esto nos da una idea de en qué grupo tenemos que competir. Ahora, ¿qué nos hace distintos para poder atraer el capital que se necesita para poner en valor estos recursos naturales que Dios nos ha regalado, esta geología que Dios nos ha regalado? ¿Cómo hacemos para competir con estos países? Leo de nuevo: Australia, Rusia, Brasil, China, Chile, República Democrática del Congo, Indonesia, Perú, Estados Unidos. Ahora, cuando a esto le sumamos cuáles son los países, cuáles son las empresas, con qué bandera vienen las empresas que buscan invertir en este tipo de minerales críticos, la lista va: China, número 1, como nos decía Rómulo, es el que por delante la vio mucho antes que la gran mayoría y ha avanzado muchísimo; Estados Unidos, países de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Australia y Canadá. Entonces nosotros tenemos, para aprovechar la oportunidad, necesitamos poner nuestra geología, necesitamos poder competir con esos otros destinos y necesitamos atraer ese tipo de capitales. ¿Cuál es la ventaja que tenemos realmente nosotros competitiva para lograr despuntar en esa batalla, en esa competencia, para no hacerlo tan difícil? Creo que por ahí tiene que haber una reflexión. Decíamos en la conversación previa que esta es una oportunidad más que se suma a las varias que hemos tenido, pero tenemos desafíos estructurales en el país para atraer inversión. Necesitamos complementar esa mirada geológica con una mirada de competitividad país para atraer inversión. Creo que ese es un elemento que seguiremos conversando, y por ahora lo dejo ahí a nivel de pregunta, Paul. Muchas gracias, Darío. Muy amable. Y por favor, Eder, tus comentarios sobre cuáles son tus reflexiones. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a esta mesa. Súper importante y bueno, y está de moda, ¿no?, hablar de los temas de minerales críticos, tierras raras. Primero, un poco de datos. Nosotros el año pasado, bueno, como país hemos producido cerca de 10 millones de toneladas de concentrado de cobre en el Perú, de los cuales contamos con 2 refinerías, bueno, una al centro y otra al sur, como conocen, y prácticamente el 80% del concentrado se va del país y se va a refinar en otro lado del mundo, principalmente China, obviamente. Cuando hemos evaluado estos concentrados tienen trazas de tierras raras.
tienen el novidio, tienen el indio, etcétera, etcétera. Y bueno, y como ven, China es el mayor productor de tierras raras. ¿Por qué? Porque tiene la tecnología para poder separar estas tierras raras de nuestro concentrado. Nosotros no tenemos esa tecnología aún, la idea es tenerla a futuro. Pero además del concentrado de cobre, nosotros también producimos usualmente concentrado de molibdeno asociado al cobre. Y en el molibdeno también no es que haya en específico una tierra rara, pero sí hay un metal bien necesario que es el rodio, y está bien valorizado el rodio también. Y por ejemplo, alguna vez evalué el rodio en un proyecto que conocemos ahí al norte del Perú. Y sí, había buena cantidad de rodio y el rodio podría pagar la operación, digamos, de la planta de molibdeno. Y en los concentrados de molibdeno usualmente hay rodio. El rodio se utiliza principalmente es una superaleación para las turbinas, para los cohetes espaciales. Y ahora está de moda, ahora que ya la NASA ha dicho que va a regresar a la Luna y luego a Marte, etc. Es más, se está hablando de poner una base espacial, un puerto aeroespacial acá en el norte del Perú. Entonces sí es un metal estratégico para nosotros, creo. Pero sacarle provecho, separarlo, por ejemplo, separar el rodio del concentrado de molibdeno implicaría un proceso más que es el tostado, que entiendo sí se está haciendo en Chile, se hace en China obviamente. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Yo sé que si hacemos los números, si tiramos números, vamos a tener un caso positivo. Pero hay cosas más allá. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo nos costaría o tomaría poner una refinería en el Perú? En temas de permisos, más que en temas de inversión, estamos hablando de muchos años. ¿Y por qué? Y creo que ese es el principal obstáculo para no poner más refinerías y poderle agregar un poco más de valor a estos metales. No es el valor de industrializarlo y llevarlo a otro nivel, pero ya es un paso más que podríamos dar. Entonces yo dejo esa pregunta ahí en la mesa, Paul. Gracias, Eder. Entonces, claramente nos lleva, Darío, a entender otra vez la competitividad país, lo complejo que es atraer capitales que muchos de nosotros a veces no entendemos, salvo algunas posiciones ventajosas como Darío, la mía, que se tiene que exponer esto ante directorios mundiales. Pero además de ello, también Eder nos lleva a través de claramente la infraestructura. Si tenemos o no tenemos la infraestructura, y entendiendo de que, digamos, el verdadero cuello de botella no es la demanda, sino está en el suministro hacia el futuro, y que tenemos proyectos que demoran cada vez más, 10 a 15 años, tenemos algunas leyes que reducen material más duro, más costo de capital, mucho más riesgo, y cómo no, complejidades en licencia social, hasta nacionalismo de recursos. El mundo quiere más minerales, pero existe esta dicotomía. Queremos más minerales, pero no queremos más minas. Entonces, quiero hacer una pregunta para todo el panel común. Teniendo en cuenta esta inmensa ventaja competitiva que tiene el Perú, nuestra geología, buenos geólogos también, y esta ventaja de canasta, no solamente metales preciosos, polimetálica, y ahora como Rómulo nos lleva, además de tierras raras, ¿qué salto tecnológico debemos hacer en infraestructura y cómo hacerlo para que el país de verdad regrese a una competitividad con esta variedad y que genere más valor agregado y que nos reduzca esta vulnerabilidad a los saltos que vivimos hoy en día? Por favor, Rómulo. El punto fundamental para nosotros creo que está en la ciencia y la tecnología. No investigamos. Recuerdo que era estudiante, incluso teníamos Instituto Científico Tecnológico Minero, y ya estaba investigando bastante sobre procesos metalúrgicos, procesos de minado. Yo recuerdo bien, se fusionó con el Ingeunbien, hoy es Ingemet, y la producción era menos de la 10ª parte de hoy. Hoy que producimos más de 10 veces y no investigamos. Chile, Seibo, el grupo Seibo, ya tiene algunos resultados exitosos con la lixiviación de sulfuros de baja ley,
el método Newton de Río Tinto, el Seibo tiene financiamiento de BHP de las grandes empresas, y también en Australia ya hay un Next Gen Mine, un nuevo grupo de investigación de poder descubrir nuevos métodos de extracción de minerales. Inclusive de repente en algún momento ya no habrá que moverla al cerro, sino directamente lixiviarlo dentro del cerro, ¿no? O sea, el mundo no descansa en ponerle más valor, pero no está el valor en la materia prima original, o sea, la primaria, ¿no? El valor está más allá en el downstream. Y he estado investigando que en distintos elementos, por ejemplo, es un proceso de muchos recursos, de mucho conocimiento, y ya no entra para los mineros. Los mineros hasta el producto que comercializan, ahí llega. Ahí viene ya la industria, ¿no? La ciencia, la tecnología, en el caso del litio, el caso del cobre, el cobalto, níquel, en ese proceso obviamente que se multiplica el valor, o sea, el añadido, ¿no? El valor se va multiplicando. ¿A cuánto podemos llegar? ¿A 10, 20, 30, 40, 50, hasta 100 veces el valor inicial? Cuando ese elemento ya está en el producto de consumo. Cuando ya está en el pack de baterías instalado en el carro eléctrico, cuando ya está instalado en el celular hay varios gramos de tierras raras, el disprosio el que hace posible que sea táctil, el neodimio es el que mantiene los imanes, ¿no? Y así por el estilo tiene varios elementos de tierras raras el celular. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Nosotros nos hemos quedado en el tiempo, y no solo nosotros, toda Latinoamérica. Por eso es que Latinoamérica prácticamente, si bien es cierto, es una región muy apetecida, porque tenemos una rica geología y cada país hace lo suyo. Ahora recomiendan que Latinoamérica debe unirse para poder intercambiar conocimiento, para intercambiar captar esa transferencia de tecnología y poder aumentar, en el otro sentido, ¿cuánto exportamos en cobre? Y si le pusiéramos algunos pasos más en el valor añadido, estoy seguro que podemos duplicar, triplicar el valor de las exportaciones. Claro que no todos los elementos tienen el mismo proceso, ¿no? No tienen, algunos mucho más cortos, algunos mucho más largos. Hay sendos estudios al respecto, ¿no? Yo he profundizado en el caso de tierras raras. Es mucho ácido. Son ácidos los que disuelven los elementos para capturar esta tierra rara. Y otro lado, no tenemos academia, ni siquiera en los Estados Unidos. En China hay 39 universidades con especialidad en tierras raras. Ellos se han preparado de muchas décadas antes. Por eso que en el 92, si ustedes recordarán, los que leen este tema, que en el 92 Deng Xiaoping ya lo dijo, ¿no? Medio Oriente tiene petróleo, China tiene tierras raras, ¿no? Y hoy se ha convertido en la sangre de la economía digital y de la tecnología. O sea, también es que maneja todo. Sin tierras raras, sin minerales críticos, no hay nada. Gracias. Muchas gracias, Rómulo. Eder, por favor. Sí, definitivamente infraestructura es lo que va a faltar. Me preocupa nomás cuando Rómulo dice que ya los mineros no van a ser necesarios. Yo soy minero. Pero bueno, es parte de, ¿no? Necesitamos tener los metales generando el menor impacto a la naturaleza, ¿no? Y sí, hay que estudiarlos, hay que desarrollarlos, hay que buscar nuevas tecnologías, pero también la infraestructura como país, ¿qué es lo que necesitamos? Por ejemplo, en la Sierra Central, acceder a zonas a más de 5.000 metros de altura, llevar líneas eléctricas hasta allá, sacar el concentrado desde allá hacia el puerto, es todo un desafío y muchas veces se necesita una inversión muy fuerte de parte de la mina para poner toda esa infraestructura que te permita llevar tu concentrado a puerto y poder venderlo.
Entonces creo que es parte del Estado, del gobierno, generar esas condiciones, ¿no? Si sabemos, si tenemos el INGEMED que conoce dónde están los yacimientos de tierras raras también que hay en Perú, así como metales estratégicos, cobre, oro, etcétera, ¿por qué no darle un paso adelante, ¿no? Y decir, oye, acá ya está una carretera, acá está la línea eléctrica, acá está el tren, vengan ustedes, inviertan, pongan el dinero y saquemos y hagamos negocio, ¿no? Entonces sí, pienso que el rol no solamente es de las empresas, sino también parte del Estado también que genere condiciones. Y además de la infraestructura, como le digo, también el tema de permisos, ¿no? La burocracia, que a veces amarra bastante los proyectos. Como comenté acerca de las refinerías, estaba leyendo el otro día que podría demorar entre 10 a 15 años poner una refinería en temas de permisos. Es más complicado, hasta es más complicado poner una refinería acá que en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no comenzamos a investigar sobre eso? ¿Por qué tantas trabas? ¿Por qué no lo resolvemos más fácil? ¿Por qué no nos damos más opciones, ¿no? A mejorar, a ver un mejor futuro? Y sabiendo mucho más que las tierras raras son el futuro, que acompaña. Yo también la otra vez hacía un ejercicio con mi hija, tengo una hija de 10 años, y le decía, ¿y cómo ves el futuro de acá, no sé, a 50 años, ¿no? ¿Cómo te imaginas? Y el futuro son naves espaciales, ¿no? Yo también me imagino la guerra de las galaxias, ¿no? Edificios, naves, y todo es metal, o sea, todos nos imaginamos eso, ¿no? Bueno, por lo menos cuando yo me imagino el futuro me imagino así, ¿no? Tecnología, naves, no sé, transporte, y todo está basado en metales. Entonces, si todos lo imaginamos así, ¿por qué no darnos esa oportunidad de ya ir comenzando poniendo la base, ¿no? Para que todo esto sea posible? Y seguro ya yendo más adelante, de repente los metales acá en el planeta van a ser escasos y de repente vamos a comenzar a investigar otros lados, ¿no? Hablaba de que se quiere regresar a la Luna. Obviamente en la Luna hay muchos metales y quizás más allá. Quizás me estoy yendo muy, muy lejos, pero sí, hablando del futuro de los metales, creo que hay bastante tema por discutir y bastante temas por hablar. Gracias. Gracias, Eder. Darío, por favor. La pregunta, digamos, ¿cuál es el salto tecnológico que necesitamos dar? Voy a coincidir que infraestructura tiene que ser parte de la conversación. Sin embargo, quisiera provocar un poquito la reflexión. Creo que el mayor salto tecnológico que podemos dar está en la política pública. Justamente con Rómulo, en el tiempo que estuvo en el ministerio, caímos en cuenta que somos un país minero, nos reconocemos como país minero, pero no tenemos una política nacional minera. No existe. No hay marco legal para desarrollar la minería en el Perú. Y entonces discutimos a través de decretos supremos, decretos legislativos, iniciativas de ley, y una se pone encima de la otra y una reemplaza una a la otra. Y estamos en un proceso por demás zigzagueante y no somos capaces de poner en valor el inmenso potencial de minerales que tenemos en el país. No hay una política nacional. Rómulo lo lanzó y creo que me toca a mí comentarlo y felicitarte, Rómulo, por ese tiempo que estuviste en el ministerio y que te tocaron lidiar con temas de coyuntura y temas del día a día, pero te diste espacio para arrancar un proceso de política nacional minera que no se había hecho nunca en toda la historia minera del país. Desde el Código de Minería de 1950. No hemos hecho algo del nivel que requerimos para poder alinear los objetivos que necesitamos como país, para poder que las voluntades vayan haciendo sentido y que vayamos logrando cosas concretas, porque si es que no hay una reflexión de política nacional para desarrollar la minería, no hay una política nacional para desarrollar los territorios que tienen estos minerales. Y entonces vamos a caer en ese círculo que ya lo conocemos bastante bien, en el que no somos capaces de tener un proceso de desarrollo suficientemente inclusivo que genere prosperidad para suficiente cantidad de peruanos para que esto sea sostenible en el tiempo y que no sean anécdotas de momento. Todos seguramente estamos familiarizados con el índice de atractividad para la inversión minera, ¿no? Que el Instituto Fraser publica todos los años.
Estos mismos países que yo les narraba, que ranqueamos según el sistema, el sistema geológico del gobierno americano, los ponemos también en el ranking Fraser y vamos a encontrar que ahí ya nosotros no somos novenos, somos octavos en nuestra capacidad de atraer los capitales. Y no es, con toda claridad, y el índice Fraser existe hace muchísimos años, no es porque nos falta geología, es porque nos falta claridad en la gestión pública, nos falta claridad para manejar nuestros permisos, nos falta claridad para fomentar refinerías, nos falta claridad para poder desarrollar los territorios que tienen la potencialidad minera y que no sean monotemáticos, sino que sea una mirada territorial para la prosperidad de todo el país, que podamos industrializar, que podamos conectarnos. Nada de eso está discutido, todo eso está... Y muchas veces invertimos demasiado tiempo en la coyuntura y muy poca reflexión sobre lo que realmente puede ser la diferencia para nuestro país. ¿Qué le está pasando a Argentina? Ahora, yo aprovecho para hacer ahí una corrección. Víctor, gracias por el deseo. Todavía no soy CEO de Newmont. Soy el vicepresidente regional para Latinoamérica en Relaciones Externas y Sostenibilidad. Y eso me ha permitido conocer, digamos, qué es lo que está sucediendo en otros países. Y Argentina es un caso que creo tenemos que mirar. Argentina, como todos sabemos por geografía, comparte la misma cordillera de los Andes que Chile. Todos sabemos que Chile es la primera reserva mundial de cobre, primer productor además también de cobre. Y Argentina no. Y es, digamos, la misma cordillera. Difícil pensar que solamente para un lado tienes el cobre y que al otro no, ¿no? El hecho es que nunca se lo propuso, nunca se lo planteó. Hace 2, 3 años se lo ha propuesto, se lo ha planteado. Y está empezando a mirar su legislación, su política pública, y está poniendo justamente la prioridad de los incentivos para atraer inversiones. En 2 años se han anunciado poquito menos de 20.000 millones de dólares en inversiones. En 2, 3 años. Y los grandes jugadores están tocando la puerta. Río Tinto ya está en Argentina, BHP ya está en Argentina, Glencore ya está en Argentina. Gracias a Dios, Newmont también estamos en Argentina. Y eso es porque el marco regulatorio empieza a buscar que el país sea competitivo y sea atractivo para poner en valor esos recursos minerales que siempre han estado allí. Creo que ahí hay una gran oportunidad. Entonces, si yo tuviese que apostarle a una cosa como salto tecnológico, yo apostaría a política pública. Ahora, no es tan atractivo, tan sexy como la infraestructura, ¿no? Pero la verdad es que vamos a entrar en un huevo y gallina si es que no atacamos ese desafío de alinear nuestra mirada. ¿Qué cosa va a mover realmente la aguja? La infraestructura vendrá, la tecnología vendrá, la ciencia vendrá, si es que somos capaces de atraer la inversión y atraer el capital. De otra manera, va a ser un potencial y seguirá siendo un valor potencial, y seguramente en la siguiente ronda tendremos unos segundos para hablar sobre ese gran potencial reflejado en nuestro portafolio de 67 proyectos y 64.000 millones de dólares, que no es otra cosa sino un potencial pegado en la pared. Todavía no genera nada, no genera empleo, no genera tecnología, no genera innovación, no genera realmente nada. Es un potencial pegado en la pared o enterrado en nuestro territorio, ¿no? Gracias Darío. Y definitivamente vamos a conversar de esto en la tercera ronda, que nos quedan como un par de minutos por cada intervención. Pero en esto muy puntual quería preguntarle a Eder si es verdad que la tecnología nos ayuda a elevar básicamente nuestras recuperaciones metalúrgicas, manejar el material duro, evidentemente mitigar riesgos, mejorar nuestras ganancias. ¿Cuál es el reto principal de pasar o crear nuevas minas inteligentes o pasar nuestras minas a convertirlas en minas inteligentes? ¿Cuál es el reto que estás viendo actualmente más importante, Eder? Hay varios temas de qué hablar acá en este punto. Lo primero, creo yo, es si tú tienes una operación que empezó en el 2010 o antes del 2010, obviamente es una operación tradicional. Quizás minas que aparecieron después del 2015 ya son minas más tecnológicas, por el tema de que a partir, digamos, del 2020 ya han ido entrando toda la tecnología con fuerza.
Entonces, el primer consejo es definir un roadmap tecnológico para saber en dónde estás y a dónde quieres ir. Porque muchas veces uno por moda dice, no, sí, yo quiero un iRock, por decir así, o quiero un gemelo digital, y muchas veces te quedas en el deseo nada más. Entonces, definir un roadmap es súper importante porque sabes en qué posición estás, sabes qué tecnologías quieres agregar para, primero, en dónde estás, a dónde vas a llegar, y en el medio vas definiendo qué tecnologías necesitas y qué pasos tienes que dar. Últimamente hicimos un ejercicio con Eduardo, que está acá, de Hadway, y trabajamos en un taller en el cual utilizamos el Gemini para definir el roadmap. No para decirle, oye, ¿qué hago acá, qué hago allá?, sino conversar con el Gemini, porque el Gemini al final es un sabio que está a tu costado, que sabe todo y sabe muchas cosas, y tú le preguntas, le consultas y conversas, y obviamente los corriges y lo ajustas. Y al final fue interesante porque pudimos definir un roadmap tecnológico de qué pasos necesitamos dar para llegar, digamos, a hacer un gemelo digital en la mina, que sería lo ideal, ¿no? Y lo ideal del gemelo digital es que primero tienes que poner sensores. Pones sensores en puntos claves. Puntos claves, por ejemplo, son los molinos de la planta, son los equipos, las palas, los camiones. Y estos sensores te van a ayudar a predecir en qué momento pueden fallar. Una falla de uno de estos equipos grandes pueden costar millones de dólares, pero poner sensores es mucho más barato, ¿no? Y luego, a partir de los sensores, no necesitas tener una fibra óptica corriendo por toda tu mina, conectada a una base de datos en Lima y que corras. Necesitas sensores que en el frente de minado te digan cómo están trabajando. Y para ello sí necesitas que tu red interna de la mina esté trabajando en forma óptima. Puedes trabajar con, no sé, Starlink, que te permite conectividad rápida y solo cerrada en tu operación, o los LTE, que esos son los normales. Pero yo creo que necesitas definir en dónde estás para ver qué paso vas a tomar y para ver a dónde llegas. Principalmente ese sería mi consejo. Muchas gracias, Eder. Y bueno, Rómulo, conversaste mucho y hablaste del valor agregado, pero nosotros estamos notando que en verdad desde un inicio, incluso desde la exploración minera, no hay mucho interés para hacer exploración por tierras raras, o hay un desconocimiento, pero principalmente parece ser que no tenemos una capacidad de financiamiento adecuada. Entonces tú, ¿qué propones? ¿Cómo financiamos, despertamos el interés en este aspecto desde la exploración hasta la producción y o el valor agregado? Primeramente quisiera complementar al colega de que hoy los yacimientos cambian, la minería cambia constantemente porque profundizan, bajan las leyes, hay que mover más roca, es más costoso y ha llegado la tecnología en auxilio para poder mejorar las operaciones. Yo creo que casi ya la mayoría de minas en el Perú están en la onda de la tecnología, en todo lo que es para optimizar procesos, al final para tener mayor ganancia, pero también la tecnología cuesta, ¿no? Eso es algo que tenemos que destacar porque antes decíamos que las minas más modernas están en Australia, en Canadá. Hoy sí podemos decir que también la minería moderna está en el Perú. Conozco el tema de Hadway, hoy Chinalco acaba de instalar el iRock, increíblemente, Antamina, Cerro Verde. He visitado todas las operaciones y realmente espectacular, ¿no? Respecto a la pregunta, en verdad, lo que ha dicho Darío es la verdad. Necesitamos política de Estado. La política de Estado de que el gobierno entienda la importancia de lo que estamos hablando. Y para ello, que exista el marco legal para poder atraer inversiones. Y también podemos decir nosotros de que si algo que casi pocos conocen es que una empresa peruana está involucrada en tierras raras, que está haciendo trabajos en Chile, en la zona de Penco, Biobío, y también en Brasil, y las noticias han salido que está instalando una planta de recuperación de tierras raras en Estados Unidos. Yo digo que Trump debe estar seguro muy contento con él,
Se trata del grupo Hochi. Aclara Resource. Aclara Resource, ¿quién sabe de eso? Nadie. Aclara Resource está trabajando en Chile, está trabajando en Brasil, porque Brasil es el segundo país en recursos, en reservas, de tierras raras, con más de 21 millones de toneladas. China con 44 millones, segundo Brasil y otros países largos, de lejos, con 4, 5, 3, 2, 1 millones de tierras raras, ¿no? Entonces, creo que esa experiencia podemos decir que una empresa peruana está trabajando. Más bien, habría que invitar para que nos cuente, que nos comparta su experiencia, ¿no? De que América Latina, si en un momento puede ser también un actor clave, ¿no? en las tierras raras. Como les dije, República Dominicana, por ejemplo, en la zona del sur, según ellos, dice que tiene 100 millones, aunque no creemos, pero han encontrado varios elementos. Aquí en el Perú se han encontrado en el proyecto de Falchani, en litio. Hay 3 elementos de tierras raras. Y según la literatura científica, sí, el litio es familia de las tierras raras, sí acompaña en el mundo, tierras raras. También en el reprocesamiento, que como ministro yo autoricé, hasta ahora no se mueve, del reprocesamiento de los relaves de Quiblacocha en Cerro de Pasco. Yo mismo inauguré allí para que de una vez dé inicio a la reprocesamiento, porque está contaminando el medio ambiente. También hay, en Canadá mismo lo han mostrado, que hay como 3 elementos de tierras raras, más allá de la plata, cobre que tiene los relaves antiguos, con valores muy atractivos para la recuperación, ¿no? O sea, eso implica de que sí tenemos tierras raras en el Perú. Entonces necesitamos dinero, fondos para investigar y preparar talento humano también, ¿no? Que preparar en los países que están avanzados para ya entrar en ese campo. Allí vamos a multiplicar nuestras ganancias, amigos. Allí vamos a multiplicar toda inversión que hagamos, transferencia tecnológica de algunos países que tienen avanzados, más nuestro interés como país. Creo que podemos nosotros beneficiarnos realmente de lo que tenemos. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco, Rómulo. Y para ir terminando, Darío, nos has llevado un poco sobre la discusión, evidentemente, de la política minera y esta dicotomía de que Cajamarca, para mencionar que es claramente donde está la compañía que representas, sigue siendo uno de los lugares más pobres encima de la superficie y los más ricos debajo de la superficie. Concentra prácticamente el 60% de esos casi 70.000 millones de dólares que están en pendientes de inversión. Entonces, ¿cómo solucionamos puntualmente esos problemas, Darío? Sí, creo que es importante mirar para atrás para tratar de sacar lecciones que nos permitan mirar con mayor optimismo hacia adelante. Creo que son varios los grupos que han podido participar de diferentes discusiones para poder responder esa pregunta. Voy a tratar de ir por el ángulo de la oportunidad y no de qué salió bien o qué salió mal. La oportunidad hoy está en justamente encontrar que la inmensa brecha de infraestructura sea una oportunidad para poder alinear no solo los incentivos, sino las voluntades y poder comprometernos en que las cosas empiecen a suceder. Los territorios no prosperan si es que dependen de una sola actividad económica, porque esa sola actividad económica no puede proveer todos los empleos que se necesitan. Así de claro. Necesitamos mirar los territorios no con la mirada de cuál es el área de influencia y con qué 3 o 4 distritos o 3 o 4 comunidades me voy a relacionar, porque tiene que ser lo más pequeño posible, porque puede ser todo una batería de compromisos que van a ser una carga y van a ser un riesgo, van a ser un problema. Romper ese paradigma y empezar a mirar cuáles son todas las potencialidades del territorio y cómo hacemos para tratar de generar un proceso que se retroalimente positivamente y que el hecho de poder producir infraestructura para producir minería pueda generar otros sectores económicos, la carretera o la línea eléctrica.
¿Cómo genera eso otras oportunidades? En esas reflexiones de cómo utilizar la brecha de infraestructura para generar shock de inversión pública que permitan shock de inversión privada, como concepto, nos ha llevado a tener varias discusiones, tanto con la cooperación internacional, la academia, como también con colegas del gobierno. Gracias a Dios ha generado suficiente reflexión como para que tengamos un grupo de trabajo ya formado por varias embajadas. Lidera tanto la Embajada de Estados Unidos como la Embajada del Reino Unido, y han traído especialistas para poder replantear cómo es que un territorio puede, a través de esa infraestructura, generar mayores potencialidades de desarrollo. Ayer, justamente, es una coincidencia, se ha presentado la primera parte de este estudio que ha sido liderado por el gobierno del Reino Unido. En unas pocas semanas hay otras reuniones del grupo de trabajo. Hace poco, y también en parte de la gestión se inició, luego en otras gestiones terminamos firmando recientemente un compromiso del Banco Mundial para diseñar este proceso y financiar este proceso de infraestructura que se tiene que lograr para que se generen esas sinergias y empezar a mirar el territorio con mayor ambición. Las empresas también tenemos ahí una responsabilidad y una inmensa oportunidad, porque, digamos, tenemos territorios que presentan potencialidad minera y somos 3, 4, 5, 6 empresas que estamos en ese territorio y todos queremos desarrollar nuestros proyectos, cada uno por separado. De repente podemos mirarlo con otros ojos y tratar de lograr el máximo valor si es que empezamos a tener sinergias de infraestructura, sinergias operativas, sinergias en el tiempo. Hay una serie, digamos, es una mirada adicional considerando que todos los incentivos de mercado y todos los incentivos externos están alineados. Lo que nos falta es alinear los incentivos internos. Esa es la parte que nos falta. Y yo quisiera, en ese sentido, plantear, digamos, con optimismo, que sí somos capaces de mirar para atrás para aprender, ajustar y seguir mirando con ilusión y optimismo hacia adelante, pero creo que el mensaje de fondo está en cuál es el rol que podemos tener como empresa, como profesional, a nivel ciudadano, para que esa convergencia empiece a darse y que no sigamos atomizados en las intenciones. Una oportunidad, sin duda, es que si vemos la conexión, y si algo nos deja este evento, es que hay una conexión entre tecnología, innovación y minerales. Entonces, no hace ningún sentido ser un apasionado de la tecnología y la innovación si no soy un apasionado también de los minerales. Y si lo vemos así, ¿cuáles son las oportunidades que se gatillan? Cuando generamos opinión, cuando participamos en el debate, cuando tratamos en los espacios que nos toca influir en esos 2 metros cuadrados, algunos tendremos 20, algunos tendrán 200, lo que sea que podamos influir, hacia dónde queremos llevar el esfuerzo del país. ¿Somos un país que tiene oportunidades? Por supuesto. ¿Somos un país que puede albergar, crear tecnología y generar innovación? Por supuesto. ¿Somos un país que necesita poner en valor sus recursos naturales? Por supuesto. ¿Cómo hacemos para que esa sinergia pueda funcionar de esa manera? Y creo que eso es lo que tenemos que demandarnos a nosotros mismos, a las escuelas y a la academia donde participamos, y tenemos que demandarlo también a las empresas en las que participamos, y algunos, por extensión, también en los espacios ciudadanos y políticos que se nos avecina ahora una elección, y se ha discutido muy poco de esto. Muy poco. No hay una reflexión sobre las grandes oportunidades que tiene el Perú en este rubro, donde es un competidor de talla mundial. Aún sigue siendo una discusión relegada. Si nosotros como ciudadanos no lo demandamos, no nos lo van a ofrecer. Alguien, un politólogo me decía, hay una regla que también se respeta tanto en economía como en política. La oferta y la demanda siempre se cruzan. Si tú tienes una mala oferta es porque tienes poca demanda. Si tienes una mala oferta política es porque tienes una mala demanda política. Creo que ahí tenemos todos una oportunidad. Muchas gracias, Darío. Bueno, el tiempo se ha consumido. Quiero agradecer a este excelente panel por su tiempo, la dedicación. Y solamente las últimas palabras, como un resumen muy breve, es que la minería del futuro, lo que hemos estado hablando, claramente no se trata de aquella que extraiga más toneladas, sino se trata de aquella de que con investigación, tecnología,
dentro de un plan de país 2050, con una política minera, con un marco nacional, con una eficiencia, cierre de brechas y humanidad, genere más confianza en un mundo que necesita más minerales, pero que exige responsabilidad y sostenibilidad. Un aplauso para nuestros panelistas, por favor. Muchas gracias, excelente panel. El futuro de los minerales, tópicos Por favor. interesantísimos. El potencial de que tenemos en el país realmente es grandioso, solamente tenemos que creérnoslo, eso es todo. Y tener una visión a largo plazo importante. Pueden subir, por favor, entregarle los diplomas a sus compañeros. Bienvenidos, Ana María, ¿cómo están? Y vamos a tener un cóctel de bienvenida, es lo que sigue, gracias a Cisco. Así que mientras toman las fotos, aquellos que van a participar del cóctel de bienvenida ya pueden salir a disfrutarlo y los miembros del comité del evento pueden quedarse para una foto que vamos a hacer aquí. Solo los miembros del comité directivo del Congreso. Muchas gracias a todos por haber estado en sala y escuchar esta magnífica presentación.